1:30 de la mañana. Dos palabras nomás con respecto a las evaluaciones. A partir de la próxima semana vamos a tomar las evaluaciones con papel. Igual las preguntas, por ejemplo, van a hacer con papel y en realidad no cambia mucho la situación. El mismo tono y tenor de preguntas. Y van a tomarse cuenta como asistencia también. Ya no se va a marcar la asistencia en el aula virtual, sino se va a definir por qué hayan dado su evaluación contigo. Y eso no quita que, como la vez pasada, se pueda tomar una asistencia a la mitad de la clase o después de la clase. Por ejemplo, en este caso que vamos a terminar temprano, podemos hacer, eso también va a contar. Ahora, ¿qué pasa? No es mucho su caso, pero digamos que sí, que tienen educación, que tienen prácticas o algo. Lo que pueden hacer es avisar, y avisar es decir, doctor, no he podido venir por esto. Y hay cierta forma de corroborarlo y dan la evaluación y se quedan a escuchar la clase en otra sección. ¿Ya? Como saben, el miércoles de 4 a 8:30, bueno, hay 3 secciones, hoy día hay 2, a las 4 a 5:30 de ustedes, que ya les hay 4. Entonces, no creo que haya problema, salvo que hayan estado enfermos o se hayan ido a representar a Tailandia, a la universidad, ¿no? Un campeonato de Muay o algo así. Tienen que venir a recuperar esa clase. Si no, tienen que prestar una justificación y ya saben que es por algo de la universidad o por salud que no han podido. ¿Ya? Básicamente eso, no más que decir con eso. Igual van a ser, como les digo, el mismo tenor de las preguntas. Las preguntas de la evaluación continua son así y las preguntas del examen son así. Ustedes que ya han pasado por estudios generales, por clínicos, básicos, obviamente por estudios generales, deben tener claro el concepto de prevalencia. ¿Qué es prevalencia? Malo eso. Ustedes saben, no me quieren decir. ¿Es igual prevalencia que incidencia? No. Entonces, ¿qué es incidencia entonces? ¿Para qué me sirve la prevalencia y la incidencia? Para planificar políticas de salud. Incluso me podrían servir, ¿okay?, para modificar el currículum. Porque se supone que existe una cosa en la universidad que se llama los grupos de interés. ¿Ya? Y no son grupos, no, que me gusta el teatro, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta sino son grupos de interés para las carreras. Donde, por ejemplo, para medicina, está un representante de cada hospital, está un representante de salud, del MINSA, del sector privado. Y dicen que los médicos estamos viendo nosotros que como campo de salud necesitan saber esto, saber lo otro, y así se propone también el currículum en la malla. ¿Qué es la enfermedad del año? Es una enfermedad infecciosa, ¿no? Provocada, una borrelia, pero acá no. Entonces, como no hay, eso no se nos enseña ni siquiera correcto les enseñar eso en
de infectología, probablemente porque no la vemos. Y si les enseñan, se les olvida. Entonces, el saber qué enfermedades son prevalentes, cuál es la enfermedad, nos ayuda a saber qué debemos saber. Y eso es un ejercicio incluso empírico, ¿no? Yo soy interno, siempre me chancan, porque todas las noches, todos los días, entran pacientes con neumonía, pues estudian neumonía. Para aprender a tratar mejor una neumonía, es chanca. Aunque ya no nos van a chancar, ¿no? Pero ya, es su conciencia que los chanca. Entonces, para eso nos sirve. La incidencia es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo. Nuevos, ¿ah? La prevalencia es el número de casos que existen en un momento dado. Lo digo esto porque actualmente el cáncer de mama ha aumentado tanto la prevalencia como la incidencia. Antes nos decían que nosotros teníamos una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino, que era el primero en incidencia en las mujeres. Ahora no, es el de mama. Entonces estamos copiando estos patrones de países desarrollados. No les puedo decir si es bueno o malo, pero se están copiando. Tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, la falta de posición estrogénica, ¿no? La mujer actualmente se realiza de muchas formas, no siempre en la maternidad. Cosa que hace unos 30 años, 40 años, muchas mujeres, más que ahora, pensaban que realizarse era tener hijos. Lo cual no tiene nada de malo. Esas mujeres en su momento tenían una etiqueta, son abuelas de nosotros, y algunas incluso son mamás de nosotros. Esas mujeres han vivido felices en esa realización de tener hijos. 2, 3, para las abuelas 5, 6. ¿No? Pero ¿qué pasaba cuando tenían hijos? Pues había una oposición a los estrógenos, cosa que ahora ya no hay tanto. Entonces, estas células crecen en el grupo estrogénico y pueden despertar, entre comillas, el grupo estrogénico, que eso aumenta la incidencia. ¿No? Segundo, el uso de anticonceptivos. Tercero, el hábito alimenticio, porque el hecho de tener un índice de masa corporal más elevado hace que haya mayor tejido adiposo, y el tejido adiposo también produce estrona, no produce estiroles, pero produce estrona, es débil. De modo que eso aumenta el pool de estimulación de estas células. Hay varios factores que nosotros tenemos en mente, y eso tiene que ver obviamente con los diferentes alimenticios, sedentarismo, etcétera. Porque, ¿qué más nos haría si vivimos cerca? Caminar 20 minutos para comprar nuestra hamburguesa y regresar. Pero ahora incluso una caminata de 5 cuadras nos la preferimos evitar, ¿no? Muy aparte del tema económico, porque son microgastos, 5 solcitos más, si comes todos los días, te cuenta, por lo menos una comida al día que pides por delivery son 150 más. Entonces, no te puedes quejar, no tienes como ir, por ejemplo, a la que quita la Cecilia entre fuegos, porque si eso te lo ahorras, tienes 150 soles para ir a cualquier restaurante. Pero también por el tema de que no hacemos ejercicio, y eso influye, no solo para el cáncer de mama, pero en todo. No nos ahorramos el cáncer de mama. El hecho de que aumente la incidencia y la prevalencia hace que una enfermedad sea más visible para todo el nivel de atención, sobre todo para el primero. Entonces, es muy probable que ustedes, cuando estén trabajando al inicio, si toman un nicho de especialidad que se relaciona más, van a ver este tipo de casos. Y ahí es importante actuar correctamente. Tal vez para nosotros como médicos de primer nivel de atención, lo más importante es aprender qué vamos a derivar y qué no. Por eso es mucha importancia. Nosotros lo vemos con mama en sí, porque es una cuestión en la cual tú tienes que entender. Por ejemplo, ustedes no lo vamos a ver ahora, pero en la mama puede haber quistes, y los quistes pueden ser de cualquier tipo. Quistes dermoides. Y su nombre viene pues del tejido donde se viene. Alguna vez nos ha tocado ver allá un dermoide y todo el mundo se asustó porque no sirviera resistente.
persona y sí exhibía un receptor R2 porque lo de epidermis. Entonces dijeron, no, eso es un cáncer agresivo, no tiene nada que ver con cáncer. Solo que una lesión que no meritaba, se le hizo un perfil hormonal, bioquímico molecular, y salió una cosa rara. Entonces, ya, ese es un nivel más complejo. Pero, por ejemplo, el hecho de que ustedes vean, no sé, un seno galactógeno, vean que eso es una escasez vital, es un paciente que tiene que ir a una operación, ya es una cosa, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas que son simples y nos vamos a abocar a hablarlo con respecto al tema de cáncer de mama. Es una especialidad que no existe en Perú, pero es una mastología. Que cubre todo eso. La mastitis, la potencial de quistes, etcétera. Los cambios con enfermedades inflamatorias, autoinmunes, la estética, todo eso lo cubre, ¿no? Lo cubre en la parte clínica y también en la parte quirúrgica. Pero acá no es así. Entonces, para nosotros más nos interesa conocer, aplicar esto de las imágenes para el cáncer de mama, pero para nosotros saber qué es normal, ¿no? Y lo normal es que la mama esté más o menos entre el segundo y sexto espacio intercostal, que es prácticamente una glándula sudorípara. ¿No? Esta glándula se dispone en una forma, lo voy a hablar debajo de la cara. El tejido glandular se dispone en forma de lobulillos, una flor, cuyo centro va a ser el hueso. Cada lobulillo tiene un correspondiente conducto, y este conducto va a llegar hasta la zona central con una dilatación llamada el seno galactógeno. Después de este seno galactógeno van a llegar hacia el pezón correspondiente. ¿Okay? La parte de afuera no me interesa mucho en realidad. Me interesa que recuerden esto, cada lobulillo está delimitado, o sea, tejido conjuntivo. ¿Y cómo así? Resulta que la aponeurosis del doctor mayor emite una fascia, básicamente la misma aponeurosis, en la parte posterior y una que se proyecta por la parte anterior. ¿Ya? Y entre ellas, pues obviamente, hay uniones y tejidos y algunas incluso llegan hasta la zona de la piel, ¿no? Esa parte se conoce como ligamento del púbero, los que le dan sostén a la mama, ¿no? Y como todo tejido conjuntivo, empezando por la piel, con el tiempo se debilita, estos ligamentos también se debilitan y la mama empieza a hacer una dosis. La estabilidad de los lobulillos, los conductos, y cómo terminan en el peso. ¿Qué más? La mama tiene una irrigación dada por aquí por la arteria interna y la arteria externa, sin prejuicio de que pueda tener algunas ramas, ¿no?, que vienen de las perforantes que van a venir a las intercostales. Y su drenaje venoso es otro tanto, ¿no?, pero sobre todo la mamaria externa y la mamaria interna. Ahora, su drenaje viene por una serie de plexos que hay, y uno de los más reconocibles está acá, ¿no?, a nivel perianular, el plexo de Heller, que es visible cuando la mujer, ¿no?, tiene muy poca melanina, ¿no?, y se puede ver a simple vista, o en estados de ingurgitación de la mama, por ejemplo, durante el embarazo, o en algunos casos en la segunda parte del ciclo menstrual, ¿no?, una coloración azulada, una red venosa. ¿Qué más? Los linfáticos, que recorren con los vasos, pero al final drenan en dos grandes sitios: la axila, que es patrimonio más de las zonas externas, y de las zonas internas y un poco de las centrales, la mamaria interna. ¿Okay? Eso es importante de repente, no a nosotros ahorita, pero a nivel de tratamiento, yo puedo sacar la de la cita privada. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí creo que nos entendemos. Básicamente la mama es una especie de estuche de fascia. Entonces, si yo quisiera operarla toda la mama, no es tan difícil. Digo, los brazos sí están. Por eso las mastectomías no tienen un gran sangrado. 100, 160, no es mucho en realidad para remover un órgano, ¿no? Y si lo vemos por el tema radiológico, empezando con rayos X, la mama entonces tiene solo dos densidades.
la densidad grasa y la densidad de agua. Y en la densidad de agua nosotros estamos incluyendo el tejido fibroglandular, conductos y nudillos linfáticos, que es lo que generalmente no se ve, y vasos sanguíneos, y la densidad de grasa. Ahora, por un proceso normal, algunas estructuras pueden calcificarse, ¿no? Sobre todo cuando hay una necrosis controlada, también podrían calcificarse. Es decir, ni siquiera podría llegar a necrosis, simplemente que están disminuyendo, ¿no?, las cantidades de sangre que se están llegando. El tejido puede virar hacia el tejido fibroso y también puede mostrar calcificaciones. Entonces, de repente podríamos encontrar calcificaciones. Pero la mayor parte de estas densidades son densidades que están juntas, agua, grasa. Entonces, si quiero discriminar bien entre agua y grasa, necesito una energía bastante baja, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ¿no? 35, 35, por ahí es lo ideal que debería tener un mamógrafo. ¿Qué más? Necesitaría que el grosor de este elemento que yo quiero representar en una imagen sea lo menos posible. Y aparte, aspectos técnicos del mamógrafo, ahí, como que son ánodos de molibdeno, las placas, esas plaquitas son los digitales que tenían emulsión por un solo lado, no por los dos. Y el chasis, donde se va a estar la placa, tiene que tener tierras raras. Estamos haciendo un tipo especial con baja energía que nos va a dar una gran nitidez y un foco fino. Porque a mí me interesan micro calcificaciones. Calcificaciones hay de todo tipo, ahorita vamos a ver. Las microcalcificaciones pueden tener medio milímetro a menos. Uno, 0.3. Y estaría bastante bien. Ahora, esta placa de rayos, este aparato, se puede usar tanto para fines de tamizaje como para fines diagnósticos. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. El diagnóstico es evaluar con elementos que son signos, síntomas y elementos de apoyo, imágenes, pruebas, factores, etcétera, etcétera. La etiología, la causa, cuadro, ¿no? ¿Pero qué es tamizaje? Es una prueba que se hace. Más o menos. Eso está. Vamos a identificar eso, pero en relación a otra o algo, ¿no? Como un ejemplo, ahorita ha sido la segunda fase. No pasa mucho con ustedes. Mirando bastante. Ahorita ha sido la segunda fase, ¿no? Bueno, estamos en la segunda fase de la fase. A los tutores les llega un correo, ¿ya? Ese correo dice, por favor, tienen que hablar con los tutorandos, con ustedes, para que mejoren sus notas. ¿Hay necesidad de que mejoren sus notas en el código 18? No, tal vez no. ¿Ya? Además, hasta atrás alguien tiene insultado. Bueno, pero quien tiene 10, quien tiene 11, el vecino necesita, ¿no? ¿Cómo voy a ver eso? ¿Cómo creen que puedo saber las notas? Yo tengo por mi sistema. Una pulgada son 360. Entonces, obviamente, yo digo, en fase, pues voy a seleccionar a los que están en riesgo, y los que están en riesgo probablemente, de repente no les gusta imaginología. Entonces, tomo las notas de todo lado y las leo las 360.
O lo que puedo hacer es un punto de corte. Ese punto de corte sería, por ejemplo, no 12, ya, porque como les digo, un 11, un 10 es el valor, ya 8. Significa que está sumando, ¿no? Pongo ese punto de corte de 8, es mi base de datos, y le digo al programa que muestre todas las personas que tengan 8, no solo en imagenología, sino de repente en medicina y tal, y en otros cursos. Y ya no estoy viendo 360, me van a salir 10, me van a salir 15. Con esos 15 les hablo de ese aspecto específico. He hecho un tamizaje, ¿no? Ante un problema, que es, vas a jalar por lo feo, he aplicado un método, una prueba que ha seleccionado a la población, tiene la posibilidad de tener problemas. Lo repetir, incluso dentro de esos, puede que tú no tengas ningún problema, puede que de repente 2 o 3 de ustedes se hayan viajado por un evento de la universidad y el otro viene, pero viene con respirador porque se había accidentado, ¿no? Entonces, hay gente que si esta manera es un punto por intercurrencias, circunstancias de la vida, a veces injusta, pero es bonita, los exámenes mal, ¿no? Entonces, pero me ha seleccionado gente con la que sí puedo trabajar y algunos que no. Lo mismo hace el un método para, dado una condición, seleccionar en un grupo grande de población a las personas que puedan tener en verdad esa condición, pero no con especificidad. Lo que yo quiero es que no se me pase ninguna. Entonces, es bien sencillo, pero la especificidad la podemos dejar de lado porque a esa población que he encontrado sí le puedo tomar otro examen más específico, ¿no? Y en el caso del cáncer, ese examen específico en el 99% de los casos es la biopsia. Entonces, básicamente, el tamizaje de mama me va a seleccionar pacientes con riesgo que van a tener que ir a una biopsia. ¿Ya? Por ende, también me va a mostrar pacientes que no tienen que ir a una biopsia. Pero ahí está el detalle, porque me está seleccionando estos que no van, estos que sí van, y me deja una zona gris, ¿no? Hay una probabilidad de que vaya. La idea del tamizaje también es que en un momento esta zona gris se haga más chiquita, que algunos de estos que no sabemos, que estamos en incertidumbre, ya se derivan para que no van a ir o para que sí van a ir. Y para eso el tamizaje tiene que hacerse continuo y en seguimiento. Ahora, el tamizaje siempre es continuo, ¿no? Porque técnicamente el tamizaje debe ser, o debe empezar con mamografía de 40 años, 40 y de forma anual. Pero si yo encuentro esa zona gris, probablemente ya decida hacerlo un poco más frecuente para clasificar a esta señora y decirle, sabe que usted sí no tiene nada malo o lo que hacemos nosotros. Entonces, esa es la idea del tamizaje. El mamógrafo es fundamental para el tamizaje, para el diagnóstico también. Pero aquí vamos a hablar de tamizaje. En el tamizaje, generalmente se piden de inicio solo dos incidencias. Una que se llama la cráneo-caudal, ¿no? La mamá se comprime así. Y la otra es la media lateral oblicua, en la cual la mamá se comprime así. ¿Ok? Entonces, este es una cráneo-caudal, porque viene arriba es parte del pectoral mayor. Y por ende, esta zona representa los cuadrantes externos y esta zona representa los cuadrantes internos, tanto de la mama derecha como de la mama izquierda. Y está bastante clara cuál es la densidad de grasa, ¿no? Y está bastante clara cuál es la densidad de agua. Básicamente, estas zonas apelotonadas son tejido fibroglandular, que obviamente es escaso. Una de las cosas que tenemos que ver cuando tomamos las mamografías es la simetría del tejido fibroglandular entre la mama derecha y la mama izquierda. En este caso, ¿son simétricos? No. Para que un hallazgo, no solo en mamografía, no solo en mama, sino en cualquier método de imagen, tenga mayor validez, debe aparecer en dos proyecciones. Entonces, si vemos esta simetría en el caudal, ahora vamos a ver en la oblicua, la lateral oblicua, ¿hay simetría? Ahora sí hay más simetría. Tal vez acá hay un poquito más de tejido, pero si lo ven, sí es más simétrico. Pues básicamente lo que ha pasado es que por la incidencia se ha dado la ilusión de simetría. ¿Ya? Nos quedamos tranquilos en ese aspecto. Igual podemos ver una densidad de grasa, una densidad de agua,
La novedad es que vemos otra densidad de agua, ¿no? Y eso se relaciona, como ven, con el pectoral mayor. En el examen, si se pregunta para poner, ustedes ponen pectoral mayor, no se mira. ¿Okay? Sin embargo, el pectoral menor sí tiene importancia. De repente no en ese momento. El pectoral menor tiene importancia porque nos definen los tres niveles axiales. ¿Okay? Muy bien, entonces vemos pectoral, densidad de grasa, y en esta zona de arriba estaría entonces la axila. Y esta axila yo también puedo evaluar cosas como, por ejemplo, el tejido mamario ectópico o la presencia de láminas. Muy aparte de tomarla bien la imagen, lo otro es que se deben guardar porque nos interesa hacer comparaciones, ¿no? No solo de izquierda con derecha, sino en el tiempo. Pues acá tenemos una mamografía de cada año, ¿no? ¿Qué ocurre? Se ha tomado hoy día y que se tomó hace un año. ¿Hay alguna diferencia? No. ¿Ok? No hay ninguna. Entonces se va a casar. Feliz la señora y va a regresar al próximo año. Pero se tenemos que seguir haciendo porque el hecho de que ahorita no haya nada no significa que no haya algo después. Básicamente, lo vemos así la anatomía normal en la mamografía. Con la ecografía es diferente. ¿Por qué? Porque la ecografía es básicamente una especie de tomografía en la que solo veo un corte, a eso me refiero. Tengo toda la mano para evaluar. Entonces, en primer lugar, esto se demora mucho más que la mamografía, ¿no? Tenemos que evaluar, si queremos así, recién radio, si no quiero empezar de las 12 hasta las 12 otra vez, y si encuentro algo, pues sé en qué hora estamos, ¿no? A las 3, a las 6, de cuántos centímetros son, de cuánta profundidad. O también lo podemos hacer de forma, en lo que se dice más axial, pero de la misma manera. Entonces, sí nos demoramos. Pero para eso tenemos que tener en cuenta cómo es el normal. Esto es piel, ¿ya? El foco no empieza desde aquí, empieza desde acá, esto es un espacio muerto. Entonces, no refleja en realidad, ¿no?, lo que es la piel, pero acá está la piel. ¿Y todo esto qué es? Grasa. Así como cuando cortaste tu cadáver, ¿verdad? Bueno, cuando cortas tu lonja, ¿no? Cortas tu lonjita y ves esto, ¿no? Es igualito, esto es tejido adiposo, ¿no? Con tabiques de tejido lipógeno. ¿Dónde está el tejido mamario? Nada de esto es ojo. Aquí el tejido mamario solo está en esta zona. ¿Ya? Es ecogénico. Entonces, ¿qué es esto de abajo? Cualquier distribución como en bandas hiperecogénicas, así, es un músculo. ¿Qué músculo es este? El pectoral. Aquí hay otro. ¿Qué músculo es este? Este es el intercostal. Porque miren, hasta acá, este es un arco costal. Clarito, hiperecogénico, sombra posterior. Y esta es la línea del pulmón. No es pleura. Todo esto es una interfase de aire. Obviamente está la pleura pectoral. Pero esta línea blanca es la del aire. Entonces, cuando respiramos, estamos en tiempo real, esto va a entrar y va a salir, ¿no? Se va a deslizar. Básicamente así es la anatomía normal. Pero ojo, miren que estamos en un cuadrante central casi. Para el lado externo existe mayor cantidad de tejido, ¿no? Por ese motivo, estamos en el cuadrante externo inferior. Acá ya veo mayor cantidad de tejido adiposo. ¿Sí? Todo eso es tejido adiposo. Y la cosita que se está yendo para arriba es un ligamento de también se puede ver. ¿Ya? Eso es importante porque a veces se dice, no, está haciendo retracción. Eso ocurre, pero vamos a ver cómo se ve. Hasta ahí es normal. Igual, entonces, esto es pectoral. Aquí hay intercostal y aquí hay pulmón. Está haciendo una muesca, ¿no?
Esto puede ser normal. De repente se engrosó la pleura, de repente que hay una zona, ¿no? Que tiene un poco de consolidación, no por neumonía, sino por otra cosa, y podemos tener una muesquita. Pero esto es todo pulmón. Y esto está acá atrás del tejido mamario, es la grasa retromamaria. Ahora, lo único que nos queda de raro es esto y esto. ¿Qué puede ser? Los conductos se ven más lineales, no se ven tan grandes. A ver, fueran ganglios. El ganglio es más largo que ancho, sí es más largo que ancho. Tiene un hilio hipericogénico, también tiene un hilio hipericogénica. Pero está rechazada y encima tiene debería tener una corteza homogénea, delgada. No la tiene. Entonces, si eso es un ganglio, es un ganglio clásico. La buena noticia es que en el espesor del tejido mamario, que es hipericogénico, puede haber lóbulos grasos. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo eso, lo que me corresponde es tomar otra vez el transductor y ver si esa imagen que he visto se conecta o con la grasa retromamaria o con la grasa pulmonar. Si lo hace, aunque sea de una forma leve, entonces no es. Pero eso no deja de tener mucho sentido porque nosotros vemos aquí se un ganglio. ¿Ya? Y esto es tejido mamario. La imagen está feísima, ¿no? Las otras se ven mejor. Pero la idea es eso, ¿no? Grasa pectoral, ¿no? Tejido mamario, un ganglio, si lo ven, tiene una forma más larga que ancha, tiene un hilio más reconocible, más grande, tiene una corteza que es más delgada. El ganglio normal. Puede venir el ganglio por los factores, pero no tiene características. Lo otro es la región de la axila y la región central. En la región central, a veces vamos a ver una depresión por el pezón, que acá no estamos viendo, pero lo que sí estamos viendo es esto y esto, que son imágenes anecogénicas, ¿no? Entonces, en esa zona vamos a ver conductos, y van a ser generalmente lineales. Algo como lo que quiere salir acá, como lo que quiere salir acá. Pero si nosotros tomamos estos conductillos y los podemos transversal, van a salir de dos. Pueden salir de las dos formas. Si el conductillo lo tomamos de forma transversal y sale un redondo, si yo hago esto, lo voy a seguir viendo. Entonces hago esto. Porque si veo un redondo y después desaparece porque muevo un poco el transductor, eso es un quiste. Ahora, por otro lado, tenemos lo mismo que hemos visto hace un rato, bastante tejido mamario y grasa, ¿no? También que está en esa zona. También la grasa premamaria, la retromamaria, músculo. Lo otro que es importante es en la zona de la axila, donde para la mamografía solo veíamos grasa y a ver si hay algo más, vamos a ver nosotros el dorsal ancho, porque hagamos plagio, acá nuestro dedo axilar, hay una fascia, ¿no? Antes de pasar la axila propiamente dicha, acá está el pectoral, acá está el dorsal ancho. Por ende, acá está la piel arriba, acá está el dorsal ancho, acá está el pectoral. ¿Ya? Este es grasa subcutánea, acá está la fascia, y aquí está el hueco de la axila. Incluso ahí está la vena axilar. Si le pongo Doppler se mira mucho. Pero la idea es que todo esto es la grasa que yo quiero evaluar para ver si hay ganglios. Sorpresa, aquí sí hay uno. ¿Ya? Que
tiene las mismas características que les he dicho, ¿no? Más largo que ancho, centro hipericogénico, que es el hilo, y una corteza hipocogénica. Los ganglios deben medir, también eso es importante, en el diámetro menor, menos de 1 centímetro. Deben tener esa forma. Ganglio muy ancho, muy grande. Ganglio con una corteza muy amplia o desigual. Ganglios redondos sí son característicos de la enfermedad, ¿no? Se deben ir a biopsia de una forma u otra. Pero ese no, probablemente ha sido por... Y ahora, por otro lado, en la resonancia, las mamas miran también con una muy buena disposición de tejido. Vamos a ir bajando. Ahora, diferentes cosas se van a ver diferentes en diferentes secuencias. Pero dado que lo que a mí me interesa es el cáncer de mama, el cáncer de mama produce desmoplasia, ¿no? Por lo menos una fibrosis periférica, no me es mala idea utilizar la secuencia de difusión. Porque si ustedes se acuerdan, la secuencia de difusión lo que va a hacer es mostrarnos las zonas en las cuales el paso de agua está disminuido. Entonces es muy ideal para ver tumores. Por ende, debería tener por lo menos una secuencia T1, que acá está, para ver ciertas cosas. Todo esto es el mamario, y lo que es blanco es grasa. La distribución es bastante buena. Y lo vamos viendo ahí. Una secuencia con inversión recuperación, acá no se llama STIM, pero es una inversión recuperación con supresión de grasa. Entonces la grasa está suprimida y lo que podemos ver es, más que todo, una fibra glandular que tiene obviamente bastante contenido líquido, porque es un T2. Son las puntiformes que a veces aparecen como esto, es parte del patrón global. Y debería haber, aunque no haya acá, una secuencia de ABC, ¿no? O un DWI, cualquiera de las que son para difusión. Pueden ver ahí, cartílagos costales o las costillas. Las bolitas. ¿Qué son? ¿Costillas o cartílagos costales? Cartílagos. ¿Qué? Existe el vacío de señal por el hueso. Como ven, la distinción es bastante buena. Muy buena. Incluso yo puedo ver problemas que podemos tener bien. Y realmente, cada corte, esto es una cosa que claro, que son conductos, la grasa, alrededor, un pincel de todo. Todo esto es normal. Esos patrones multiformes no se relacionan a nada. Tampoco se llaman calcificaciones porque las calcificaciones hueso o de esa densidad no se van a ver. Por ende, no es el mejor examen para ver calcificaciones y por la fisiopatología del cáncer de mama, el cáncer de mama intraductal muchas veces se expresa en calcificaciones. Así que ahí, y en la tomosíntesis, hay un tema, ¿no? Pero parece que es bueno porque tiene una muy buena resolución del tejido para enfermedad multicéntrica, para enfermedad pequeña. Pero es muy caro, ¿no? Es más, yo necesito incluso una bobina de mama. Si se han dado cuenta, por cómo se ven las imágenes, creo que uno se puede dar cuenta que la paciente está abajo, ¿no?
Entonces necesito una bobina especial, que encarece más el examen. Son varias secuencias, incluyendo difusión, que también encarece más el examen. Pero sí detecta enfermedad muy puntual y puede detectar enfermedad multifocal. Por eso es de elección en pacientes que tienen una posibilidad alta de tener cáncer de mama, en la que yo no me estoy pensando tendrá o no tendrá, sino en qué momento va a tener, ¿no? Tipo, por ejemplo, historia familiar con BRCA. Entonces, en esos y en otros con sospecha de multicentricidad, el examen de resonancia está indicado, ¿no? Ante alto riesgo de multicentricidad, el diagnóstico. Y en tamizaje, igual, alto riesgo, que también incluye la idea de la multicentricidad. O sea, a una paciente con BRCA le vamos a hacer su tamizaje con resonancia. Aunque mejor sería sacarle las dos manos. No por malo, simplemente toca para que esté más tranquila. La posibilidad de que tenga cáncer es 80%. Así que, como les digo, no es si lo va a tener o no lo va a tener, sino cuándo. Bien, entonces, vamos con la resonancia. Y esto ya lo conversamos. Lo único que no hemos conversado tal vez es de la tomosíntesis, es como tomar varias proyecciones para unirlas en una proyección que se puede voltear. ¿Cuál es el único problema? Por cuestiones tecnológicas, no tiene resolución para las clasificaciones. Las clasificaciones no se ven. Así que poner una mamografía digital, mucho mejor, ¿no? Sensibilidad de casi 100%, una especificidad de 80%, que está muy bien tomada. Entonces es un buen examen, una mamografía digital o una mamografía contraste, ¿ya? Ahora, ustedes se han dado cuenta que hay cierta cantidad de tejido glandular, mayor o menor. Esta cantidad varía. ¿Qué factores hacen que varíe la cantidad de tejido que tiene la mama? Su físico. Ya, muy bien, próximas delgadas. ¿Qué más? ¿Qué más? En el ciclo menstrual. Hay mayor cantidad cuando nos acercamos a la ovulación y persiste todavía un poco cuando estamos en la fase progesterónica, o como quieran llamar, la segunda fase del ciclo menstrual, ¿no? Y por la edad, porque una mujer que tiene más edad, ha habido reemplazo de tejido glandular por tejido graso. Entonces, no siempre es la misma cantidad, porque a veces hay más y menos. Y recuerden que los rayos X siempre son la suma de todas las densidades, ¿no? Por eso, cuando es muy denso, para tamizaje, tenemos que utilizar ecografía. Si es diagnóstico, siempre vamos a utilizar mamografía y ecografía. ¿Ya? La tomografía no caracteriza la lesión, por eso ni la he mencionado. Se dice hay una lesión, pero no caracteriza nada. Para el tamizaje no sirve. Para el diagnóstico, para diagnosticar cómo es la lesión, que nos puede dar luces, tampoco sirve. ¿Para qué nos sirve la tomografía? Para evaluar la extensión. Se ha tocado la piel, se ha tocado el hueso, si se ha ido a los ganglios, que eso se ve bastante bien, si se ha ido al hígado o a los huesos, eso no sirve. ¿Ok? Bueno, y la resonancia han visto que sí sirve bastante, ¿no? Y a la resonancia de la tomografía no les importa la densidad. Pero al primer examen de inicio sí, por eso se complementa. ¿Ya? Ahora, pacientes con antecedentes, como dije, alto riesgo, que incluyen la sospecha de multicentricidad, deben tener la resonancia complementaria. Y la idea es que todo lo vamos a ver de una forma en que podemos pensar, estas lesiones que veo, ¿tienen potencial maligno o no? Que es el espíritu del padre, ¿no? Ahora, no es virus ver microclasificaciones. Las microclasificaciones son una parte, pero algunas de ellas sí tienen un riesgo aumentado de mortalidad. Entonces, hacer virus simplemente es clasificar. Pero esta clasificación del ACR es igual clasificar la densidad. Que ya sabemos que viene por factores como la edad, como el hábito del paciente, como también el momento del ciclo. Y eso es muy importante porque para que yo tenga un óptimo resultado,
Obviamente la mamografía en una mujer, como ustedes, no va a tener mucho sentido por la densidad de las mamas, ¿no? Entonces, no está indicada. Por eso les diría que se debería tomar la primera fase del ciclo menstrual, el día 114, probablemente no se debería tomar. Pero una resonancia sí es imperativo que se tome entre el día 7 y 14, ¿ya? Del ciclo menstrual, para que salga bien. Y bueno, eso se ve muchísimo mejor. Igual que la tomosíntesis. Aquí no vemos tejido orbital. Hay ausencia. Es una mama ACR, sale American College of Radiologists, que es la clasificación que hicieron ellos. Acá hay focos dispersos de tejido glandular. Por ende, es una mama tipo B. Aquí los focos son más cohesionados, tipo C, pueden mascarar lesiones, y acá hay continuidad, ¿no? Es una lesión tipo D, una mama tipo D, que también pueden mascarar. Entonces, como les dije, las mamas ACRC D deben ir a una mamografía complementaria siempre necesaria. En el BIRADS, yo voy a describir lo que veo. Y generalmente, ¿qué voy a ver? Primero, la simetría, ¿no? Segundo, la presencia de lesiones, que podría decir lesiones por masas. Estas masas deben aparecer en las dos proyecciones, porque si no, se les procede a describir como densidades, ¿no? En plano cráneo caudal se aprecia una densidad poco definida en esta zona que desaparece en la proyección del libro. Probablemente no sea. Cuando estamos en las dos, es una lesión, es una masa que procedemos a informar, primero indicando la forma. ¿Qué forma tiene esta? Circular, redondeada. ¿Qué forma tiene esta? Irregular, igual que la lengua, ¿no? Aunque si me dices tu forma acá, es como una estrella. Pero no se llaman acá puntas de estrellas, sino especulaciones, ¿no? Claro. Segundo, el estado de los bordes. Estos bordes que son bien definidos aquí, ¿no? Incluso teniendo el halo hipodenso alrededor, porque hay una buena interfase, y tener bordes irregulares. Acá que podemos ver también el contenido de la densidad, una densidad aumentada, pero homogénea. Mientras que acá es una densidad heterogénea. Y aquí no solo hay una densidad algo heterogénea, sino en el interior encontramos calcificaciones. Entonces, las masas, primero voy a decir la localización. Se puede ver en qué cuadrante están, aunque probablemente eso no se lo pueda pedir ustedes. Se puede ver también el tamaño, obviamente se mide el aparato, y la forma, que puede ser redondeada, ovalada o irregular. Los bordes que pueden ser bien definidos, ¿no? Lobulados, que ya tienen más sospecha, o irregulares y estipulados. Y la presencia o no de calcificaciones. A veces vamos a encontrar calcificaciones que no se relacionan con una masa, y estas se van a definir como calcificaciones probablemente benignas o probablemente malignas, ¿no? Como ven, estas calcificaciones son circulares con un centro lúcido. Estas son en cáscara de huevo, pero es un fibroadenoma que se está clasificando, o un amartoma, y esas se agrupan como calcificaciones redondeadas, mejor dicho, en anillo. Y estas que son calcificaciones redondas, tanto microcalcificaciones dispersas como calcificaciones groseras, pero redondas, clasificadas como redondeadas. Y estas dos son las que no tienen forma, las que tienen groseras, ¿no? De forma heterogénea, o pequeñas y amorfas, o pequeñas y diferentes disposiciones pleomórficas, o pequeñas de un patrón lineal. Todas esas son malignas, o con todo esto. Porque esto es muy característico de un carcinoma intraductal in situ, dentro del conducto, que por el crecimiento hay
lo va a hacer clasificaciones dentro del ducto, ¿no? Y como está dentro del ducto, y bueno, tanto las masas como las clasificaciones tienen un valor en Weierstrass, de acuerdo a lo que estamos viendo. Weierstrass 1, pues es una ausencia de masas o clasificaciones, nada. Pero esto mamá tiene una densidad, esa densidad es tipo A, B, C, D, A, ¿no? Una densidad de A. Haciendo bueno, pues, vamos a ver. No, pero es asimétrica. ¿Quién piensa que es asimétrica? Es igual acá y acá. ¿Es asimétrica? No, porque son diferentes incidencias. Entonces, siempre que vean esto representa el pectoral. Entonces, esa es la proyección oblicua. Y aquí no está, solo hay poquito. Esa es la proyección craneal caudal. Entonces, como el pezón mira al mismo lado, es la misma mama. La comparación de simetría se hace entre la mama derecha y izquierda. ¿Verdad? No hay proyección. Weierstrass 2, voy a mostrar lesiones, pero que son benignas. Calcificación única, redondeada, grande, macroscópica, que realmente sale de un vaso y que es un Weierstrass 2, ¿no? Lesión benigna. Ejemplos de lesiones benignas en ecografía, los fibroadenomas, ¿no? Más largos que anchos, hipoecogénicos, homogéneos, con bordes bien delimitados, aunque este es un poco lobulado, de los bordes lobulados, pero es Weierstrass. O los quistes, ¿no? Bien delimitados, redondos, con discreto refuerzo o mucho refuerzo posterior. Déjenme ver que es un quiste simple, que es un Weierstrass 2. El Weierstrass 3 es una lesión que tiene una sospecha de malignidad baja. Esta sospecha tiene que resolverse de alguna forma. Entonces, ante una lesión de ese tipo, vamos a ver, la lesión de Fertitta se ve, ¿no? Estamos hablando de esta lesión de acá. Porque si hablamos de estas, aquí no hay nada que decir. Estas son calcificaciones, este es un anillo, también, esta es una redonda, así que ninguna de estas nos hace problemas, ¿no? Y esta, que es una lesión bien circunscrita, ovalada, aunque es algo lobulada, y eso ya me da un poco de sospecha. En este caso lo que hicieron fue hacer, pedir otra incidencia de la mamografía, porque pueden haber externas, internas. En este caso la incidencia solo se aboca a esta zona y se conoce como magnificación. Entonces, en esta magnificación logramos encontrar que dentro hay calcificaciones más uniformes. Y eso eleva un poquito la sospecha. Por eso Weierstrass 3. ¿Qué hacemos con el Weierstrass 3? Seguimos. Entonces, muy aparte de calcificaciones raras, que están por acá que no fastidien, seguimos esta lesión y la hemos seguido hasta un año. El tamizaje es un año, pero la hemos seguido a 6 meses y a un año. Cuando tiene el año y si no ha tenido cambios significativos, podríamos decir que la lesión ha tenido cambios. No, muy bien. Recuerden que estamos viendo la suma de todo y aquí lamentablemente por la forma del foco, acá hay una superposición entre la densidad del pectoral y de la lesión, ¿no? Pero muy aparte de eso, en forma, todos son iguales. ¿Okay? Con un amplio cambio, pasamos esa lesión a caracterizarla como Weierstrass 2. Si ha habido cambio, la pasamos a caracterizar como Weierstrass 4. Lo malo del Weierstrass 4 es que es muy amplio. La posibilidad de que haya malignidad puede ir desde el 2 al 95%, por eso se le divide en 4A, 4B, 4C. Los 4C tienen que ir al 2. ¿Ya? Los 4B también. Los 4A podrían seguirse en periodos cortos. Si hemos ido cada 6 meses, podemos ir cada 3. Y ya con 2
seguimiento si es que vemos algo raro, si la lesión no migra para bien, es mejor hacer la biopsia, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo una lesión, ¿no? Bueno, está circunscrita, bien delimitada, pero con estimulaciones. Es pequeña, con estimulaciones, entonces vamos a las 4B o 4C, o biopsia de superficie. Y acá vemos calcificaciones groseras, ¿no? Pleomórficas, de diferentes formas. Y eso también es sospechoso en un fondo que puede ser una lesión. Eso también es sospechoso. B, 4C. Entonces vamos a hacer eso. Hay cosas que hacen pensar que de todas maneras esto ya es un cáncer, por lo menos que tiene más del 95%. Como por ejemplo esta lesión con bordes claramente estipulados, ¿no? Como por ejemplo esta lesión irregular de bordes irregulares. O esta también, de bordes irregulares con proyección, porque de modo alguno el parénquima se ve así y la lesión es obviamente más densa, aunque algo heterogénea. Esas lesiones de ese tipo hacen pensar en un Vargas 5. Más aún si veo lo de arriba, ¿ven? ¿Qué creen que es eso? Lo de arriba. Son ganglios. Estamos sacando la axila. Esta probablemente sea, no me dice, pero es muy probable que sea una producción oblíqua. Y miren cómo vemos esta lesión acá en la ecografía. Entonces, ya desde la clase de ecografía les decía de los criterios de Kobayashi, son los siguientes. Que la lesión sea más alta que larga. ¿Ves? Que su diámetro anterior posterior sea más que el diámetro transversal, ¿no? Y lo es. Segundo, que sus bordes sean algo difusos. O difusos, son algo difusos, ¿no? Tercero, que emita sombra posterior. Y en cierto lado emite sombra posterior, ¿no? Y por otro lado, que tenga bordes articulados, como dijimos, que el contenido sea algo heterogéneo. Entonces, pasa con 12, pero cumple todos los criterios de Kobayashi. Sobre todo que es más alta que ancha. Eso ya es bastante para esa lesión. Y el Vargas 6 es una lesión que tiene ya biopsia. Que a veces pasa eso. Una señora, un doctor, ya no estamos hablando tanto de eso. Tiene biopsias aquí, pero esa es la categoría, ¿no? Ya se ha salido del tamizaje, estamos viendo a confirmar. La señora vino y dijo, sí, usted le vamos a hacer la biopsia. De repente hace la biopsia frente a su tumor de problema. Si el tumor midiera 2 o 3 centímetros, le pongo el throughput, fijo el tumor con mi dedo y le hago la biopsia. Esa es una habilidad mecánica, ¿no? Y espacial, práctica, que se aprende a sentir con los receptores del tacto en el momento en el cual la aguja ha entrado. Y eso es curva de aprendizaje. Es algo que nadie te va a poder decir, pero que tú, si haces 2, 3, 10, 20, ya vas a poder hacer. Porque ponértelo de una forma objetiva es bastante complicado. Técnicamente se puede. Básicamente uno siente cuando entra la lesión. Pero no ha tomado ecografía, no ha tomado nada. Y al final sale que es un cáncer y nos toca caracterizar, ¿no? Entonces, eso ya es un Vargas 6. Y estos dos cumplen muchísimo mejor los criterios de Kobayashi, ¿no? Sombra posterior, más altos que largos, bien irregular, y acá se está metiendo con el ligamento de Kutcher. Y arriba otro tanto, ¿no? De la lesión. Porque la densidad normal de la mama debe ser esta. Estamos viendo esta lesión que tiene tendencia estipular, que tiene calcificaciones groseras y encima tiene bordes difusos. Y encima ya tiene biopsias. Ahora, en ecografía, un ejemplo de Vargas 2, como ya vimos, tendría que ser el fibroadenoma, ¿no? Más alto, más largo, perdón, que alto, bordes bien definidos, ovalado, aunque es un poquito lobulado, y homogéneo y hipoecogéneo.
igual que este, que ya ha cambiado alguna cosa porque es regulado, pero aparte de ser regulado sigue siendo más largo que ancho, sigue siendo ecogénico, sigue siendo homogéneo. Por todo eso, entonces, no revista el parecer mayor problema. Los quistes simples o hemorrágicos también pueden ser un dos. ¿Cómo sé que esta lesión es un quiste? Refuerzo posterior, contenido anecogénico, que a veces se puede confundir con líquido, ¿no? Pero acá lo único resaltante es la presencia de estos septos, los septos delgados, que probablemente se dé porque el quiste ha sido hemorrágico y en la colección o en la organización de la sangre ha quedado algún resto de fibrina. Pero no habría otro motivo para que esto puede ser sugerente de malignidad en ovario. Esto todavía queda como un barra. Y hay una cantidad, ¿no?, de tumores, de quistes de ovario, que se ven así, que sugieren que no se malignidad y que resultan siendo endotelioma, cuerpos lúteos hemorrágicos, o cosas así, por la forma como se ve, ¿no? Y bueno, eso es un porcentaje aceptable. Es como el porcentaje aceptable de apendicitis que no son apendicitis. ¿Saben cuánto es? Es un indicador de hospitalización, ¿no? Un centro normal debería tener, ver apendicitis no debería tener más del 15% de apendicitis que no lo era en la anatomía patológica. De igual manera, un centro que hace mamografía debe tener un porcentaje de mamas A, B, C, D para considerar su centro de referencia. Las ectasias con C, con X, ductales son aumento del calibre de los conductos, que acá sí vemos un conducto normal, que pueden haber de un poquito más calibre, pero esto ya es muy grosero, ¿no? Los conductos son lineales, anecogénicos, han aumentado de diámetro, y la mayor parte es producida por papilomas intraductales que acá se puede ver, ¿no?, que suelen ser benignos. La ectasia por sí puede ser, porque significaría como un barra 3, ¿no? Pero la presencia del papiloma ya nos hace pensar en un barra 3, que sí suele ser benigno, pero hay que seguirlo para ver cómo se aumenta la ectasia, vamos a operar. Si aumenta el tamaño del papiloma, vamos a operar. Pero tengan en cuenta que esto no es una biopsia, no es sacar el papiloma, porque sí es sacar el papiloma, no una biopsia del papiloma. Y el papiloma no se varía en sus conductos. Entonces, que sacamos un poco más de una biopsia. Por eso lo vamos a poner por 3 y lo seguimos, ¿no? Si vemos algo raro, ahí sí, vamos a 4 y sería mejor ir adelante. Un ejemplo de un 4 entre A y B sería una mastitis, ¿no? Heterogénea en el interior, la diferencia es que está bien delimitada, ¿no?, y que tiene refuerzo posterior, que sigue siendo líquido. Pero si le quitamos el Doppler, nos daría esa respuesta, ese tufillo a una lesión maligna, que incluso es más alta que ancha. ¿Para qué me ayuda a definir que no lo es? Esto, ¿no? La vascularización solo en la pared. Todo esto es una corrección. Entonces, ¿qué hago? Meto aguja. No, el lado central de la dirección es este. Ah, sí hay. Los quistes complejos pueden tener septos, ¿no? Entonces, yo entendería que ahí o hay necrosis y hay una zona viable, o hay un septo. Pero otra vez, el hecho de que haya quistes complejos en la mama es raro. Eso lo vemos en ovario. En un momento veremos imágenes así con Doppler central. Si viéramos acá Doppler central, lo más seguro es que sea un tumor que ha tenido algún tipo de degeneración. Probablemente porque el crecimiento que ha tenido el tumor ya excedió la capacidad de los vasos que hizo crecer para alimentar, ¿ya?
Entonces, el hecho de que haya Doppler central sí me alimenta a nivel molecular. Ya no lo clasificaría con barras 4A. De frente lo metería un 4C. Y tendría que ser una 2. En cambio, bueno, la mastitis podría ir a un 4B. ¿Por qué? Y hacer un seguimiento, obviamente con el tratamiento correspondiente, con los antibióticos y con un drenaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que una mastitis provoca cáncer, sino que el cáncer puede provocar una mastitis. ¿Ya? En un foco de cáncer aparece inflamación, puede sobreinfectarse y aparece una mastitis. Esas son mastitis que se demoran muchísimo en curarse. De por sí la mastitis demora, ¿ya? Muchas veces dan 2 líneas de medicamentos, de antibióticos, una tercera, para que haya una disminución relativamente buena. Al final muchas mastitis, siendo mastitis, se operan. Pero si la resolución no es buena, entonces ahí me queda mucho la idea de un tumor. Si no cambia la segunda línea y sigue igual, mejor lo operamos. Tratamos todo y se examina. Porque muchas veces esas mastitis, los repetir, no bajan, con tratamiento apropiado, son tumores también. Pero antes de eso, las mastitis son como cualquier otra inflamación que tiene tejido adiposo alrededor. Hiperecogenicidad de la grasa, ¿no? Y zonas hipoadipogénicas alrededor, que como que disecan la zona. Y hace el intento de un flemón. Y obviamente esto se correlaciona con el edema, rubor, dolor y calor, ¿no? En la axila, como les dije, hoy vemos tejido ectópico que a veces se ve, vemos adenopatías. Y esta es un ganglio, es más larga que alta, sí. El único problema es que su corteza no tiene el mismo grosor. Esta zona de aquí, o todo debe medir seguramente más de 1 centímetro, así que tiene una sospecha de medir. Viéndola así, probablemente yo la pondría con un barras 4 de C. Más probablemente un barras 4C. Y esa lesión la tengo que biopsiar. Ahora, ¿cómo hago eso? Si no tengo ecografía, tengo que sacarla. ¿Ya? Técnicamente por el tamaño debería encontrarse. Pero si tengo ecografía, voy a usar la ecografía para meter una aguja. Tengo que llegar a esta zona y aspirar células de acá y hacer varias aspiraciones, unas 6 o 7, para ponerlas en láminas y evaluar, ¿no? ¿Qué debería encontrar si no tuviera nada? O sea, si no fuera cáncer, ¿qué debo encontrar ahí? Hematíes y qué más. ¿Células musculares? Linfocitos. Es un ganglio linfático. Encontraría linfocitos. Pero si encuentro células, ¿no? Epiteliales, células con pleomorfismo, ¿no? O sea, un núcleo grande, un citoplasma poco, etcétera, otras cosas, pues hago el diagnóstico de una citología clínica y mejor hacemos todo considerando que puede ser un cáncer. O lo sacamos. Pero es un 4, y ese también es un 4C porque no tiene hilio. El hilio ya fue. Sí está la vascularización, ya está la idea de la vascularización central, que puede aparecer, aunque no es un quiste, ¿no? Sino que es tremenda cosa, necesita vasos y los vasos van a crecer. Entonces, este también es un ganglio, pues un ganglio también. Y acá un ejemplo de los barras 5. Carcinomas que igual exhiben los criterios de Kobayashi, cualquiera de los dos los tiene todos, y incluso se está yendo por los ligamentos de Cooper, ¿no? Y cuando llega acá, aumenta la desmoplasia, entonces va a retraer la piel. Por eso la retracción de piel es un signo de cáncer de mama avanzada. Y muy bien, creo que con eso terminamos. La idea es que podamos nosotros definir si una lesión, como les vuelvo a repetir, tiene que ir a guardarse o tiene que ir a una biopsia. De repente no es que nosotros la vayamos a hacer, sino simplemente repetir, ¿no? Al nivel apropiado de atención. Si son ustedes el nivel apropiado, ya, todo está bien. Pero si no, no hay cómo, se refiere, un tumor, esto ya no lo es. Esto no es que entramos para ahí, ¿ya?
Un tumor temprano se opera, muchas veces solo se da por quimioterapia, o sea, un tumor así necesita quimioterapia previa, de repente trastuzumab, necesita una operación, necesita radioterapia, y agüita bendita para que el tumor no le salga. Entonces, la diferencia de calidad de vida, de años de esperanza de vida y económica para el sistema de salud es enorme. Por eso es importante que desde el primer nivel de atención podamos diferenciar qué puede ser maligno y qué no. Muy bien, chicos, recuerden que para la próxima semana tomamos evaluación de esto y de tórax, y la asistencia viene de acuerdo a la evaluación que ustedes. ¿Ya?